see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You started to believe the things that serve you. You really do. Mis bendiciones de los que sufren es el reino de los cielos. Todos podéis entrar sin excepción. Siempre gustosos de compartir señal. Transmitimos al sur del país por los 90.5 y también por antena1.com. Aquí está. Bien, perfecto. Estamos conectados 90.5. Como les recordaba, a través de esa frecuencia nos conectamos con Azuay y también con Cañar y con el mundo a través de nuestra aplicación, página web y al momento también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube. Tú estás invitado, invitada también a intervenir en la programación. Hoy ampliamos detalles acerca de un récord Guinness artístico-cultural que fue otorgado para la familia ecuatoriana Terán, los Teranes, que ha impreso ya su nombre en los récords Guinness. Es un hito en el país, en el ámbito artístico y cultural, y hoy establecemos contacto con Martín Terán. Martín, ¿cómo estás? Espero puedas establecer conexión con nosotros para poder conversar ampliamente acerca de lo propuesto por esta familia que integra padres, hijos y nietos
para presentar el musical pertinente para este tiempo, Jesucristo Superstar, en esta temporada en la capital de la República, y así también dar a conocer este hito maravilloso que llega al país de los récords Guinness. ¿Cómo estás, Martín? Tenemos algún dilema ahí con la conexión, mientras les puedo comentar que la familia Terán, con su propuesta Los Teranes, ingresó al libro de los récords Guinness. Ellos fueron reconocidos como el mayor número de miembros familiares en un musical. Ahora sí, parece que todo está correcto, ¿verdad, Martín? ¿Nos escuchas claro y fuerte? Sí, ¿nos escuchas? Tenemos aquí un pequeño dilema. Qué pena, nosotros te miramos, te registramos, y en esta edición especial es lamentable que no podamos establecer la conexión. Ojalá nos puedas escuchar claramente, claro y fuerte. Bien, vamos a hacer los ajustes del caso mientras seguimos revisando información sobre los Teranes. 3 generaciones de la familia quiteña de artistas conformaron el elenco musical Jesucristo Superstar, con el que ganaron el ya mencionado récord que compartimos hoy precisamente en esta revista de cultura en ADN. Para lograrlo enviaron a los récords diversas comprobaciones sobre el parentesco, ¿no?, que los une como hermanos, como padres, como hijos, como nietos de la familia Terán, y sobre la experiencia en el ámbito teatral, musical que se requería para lograr este récord mundial. Parece que sí, ahora nos escuchas claramente. Hola, ahora sí, perfecto, días, ahora maravilloso. Sí. Gracias. Era algún botoncito, ¿verdad? Algún botón, sí, simple, pequeño. Algún botoncito. La tecnología a veces nos juega estas malas pasadas, pero aquí estamos. Muchísimas gracias, buen día, perdón el inconveniente técnico. Muchísimas gracias por el espacio, encantado de estar con ustedes y bueno, gustoso de conversar de arte, de este récord y del musical, ¿no? Fíjate, vamos a ir por el principio. La familia Terán es una familia bastante amplia, pero lo particular en esta familia es que el arte siempre ha estado presente. ¿Qué tal si nos cuentas un poco sobre esto? ¿De qué va? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué nomás hace esta familia para sostenerse y para mantenerse creando absolutamente todo el tiempo en distintas ramas artísticas? Sí, bueno, toda esta locura artística empieza con mis abuelos. En realidad, mi abuelo era actor, mi abuelo era cantante. Mi abuelo de alguna manera ejerció un poco más el teatro que mi abuela la música. Cantaba un poco, pero finalmente nunca tuvo una carrera de cantante, pero cantaba extraordinariamente bien. Y después mi papá, hace muchísimos años, recibió un regalo de su abuela, que era una guitarra, y empezó un poco ahí a descubrir este bicho musical que está en la familia y que existía y que seguramente antes nunca despertó de esa manera, y se dio cuenta que sus hermanos también cantaban, y así empezó los Hermanos Diablo, que fueron un grupo vocal, por decir así, que marcó a toda una generación en los 70s.
hicieron giras por Centroamérica, por Estados Unidos, México, estuvieron Siempre en Domingo, estuvieron con Raúl Velasco, estuvieron en Sábado Gigante, cantaron con Camilo Sesto, hicieron un montón de cosas a nivel internacional importantes. Después de eso, el grupo se separó, vino Contravía tuvo aquí su gran acogida a nivel local. Después de eso, Pancho quedó, digamos, de solista. Juan Carlos, que es mi tío, que es el director de la obra Jesucristo Superstar, se dedicó al teatro. Puntualmente abrió su propio escenario que se llamaba Socavón, aquí en Quito, en Guápulo. Y de ahí todos empezamos un poco separados a irnos por distintos caminos, a sacar nuestras producciones, nuestras nuevas propuestas. Estoy yo, Martín, después vino Camila, Jennifer, Mateo, Mía, y así en todos estos años hemos hecho, y juntos y separados, arte, si no es música, teatro, videos musicales. También nos hemos dedicado a la publicidad en algunos casos, pero siempre hemos estado involucrados en el arte. Hace 14 años montamos por primera vez Jesucristo Superstar en el Teatro Nacional Sucre, aquí en Quito, y como una aventura de teatro musical, porque como somos muchos, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que juntarnos a hacer algo todos, ¿no? Y así surgió un poco este sueño de subir a toda una familia a un escenario, que es realmente una locura. y así empezó nuestra primera temporada en el 2009 con Jesucristo Superstar, todos muchísimo más jóvenes, muchísimo más asustados también. Muchos no teníamos tanta experiencia en el teatro, y claro, ahora ya la tenemos, pero fue una cosa de lanzarse a algo nuevo, de salir un poco de nuestra zona de confort y de poner a prueba también el talento y de alguna manera la predisposición al arte de cada uno de los miembros de la familia, ¿no? 3 generaciones de la familia conforman el elenco musical para este musical, para Jesucristo Superstar, con que ganaron este récord, sí, pero nos diste data importante. Comenzaron en el año 2009, todos más chiquitos, todos dando sus primeros pininos, sus primeros pasos en diferentes ramas teatrales necesarias para esto. Ahora cuéntame, ¿todos están sobre escena, en el escenario, o de pronto hay algún terán, algún miembro de la familia en la iluminación, en los ajustes técnicos de alguna manera? ¿Sí? ¿No? Coméntanos también esa data. Bueno, somos 36 terán los que conseguimos el récord Guinness como el mayor número de miembros de una misma familia en un musical. Somos 36 terán en escena, incluyendo al baterista que comparte la dirección musical con Felipe, que es mi tío, y yo el año anterior, que hicimos parte del departamento de dirección musical. Pero atrás de eso realmente no, o sea, nos hemos dividido ciertas tareas, porque el año anterior teníamos un comité familiar en donde teníamos ciertas tareas, entre esas publicidad, relaciones públicas, departamento musical, vestuario, producción. Entonces los que estamos en el escenario también nos dedicamos un poco a organizar y a distribuir todas estas tareas que son muy complejas dentro de un espectáculo tan grande, ¿no? Entonces, pero los 36 que ganamos el Guinness estamos principalmente en el escenario. Háblanos sobre la dirección. De todos, ¿a quién le correspondió tanto la dirección teatral, escénica, como la musical? Bueno, la dirección teatral, la dirección general del musical está a cargo de Juan Carlos Terán, que es mi tío, dramaturgo con muchísima experiencia en teatro y música en Quito, en el país. Él es nuestro maestro, nuestra guía, nuestra luz, por decir así, en este camino del teatro musical, del que todos hemos aprendido muchísimo en todos estos años ya. Siento que hemos aprendido muchísimo de él y que estamos listos para empezar nuevos procesos también en este maravilloso género que es el teatro musical.
Él es el director general. Después estamos de directores musicales Felipe, Joaquín y yo. Hemos desarrollado Felipe y yo la mayoría del tiempo en estas temporadas pasadas la dirección musical. Ahora este año se suma Joaquín, que es mi primo, es baterista. De ahí tenemos en la dirección vocal a mi prima Jennifer Byron Terán. Tenemos como productora general a Ana Julia Terán. y bueno, y así más o menos se van distribuyendo las piezas básicas de esta estructura que somos los Teranes, que somos una familia loca que se dedica al arte. y bueno, no es fácil trabajar en familia, pero creo que en todos estos años hemos aprendido mucho a llevar este manejo familiar y profesional y saber encontrar también estos productos que la gente empieza ya a disfrutar y que nos empiezan a dar frutos importantes. En distintos países de Latinoamérica, Jesucristo Superestrella es un musical, una ópera rock muy, muy querida, muy bien aceptada. Fue adaptada libremente de los evangelios, ¿sí? Y se centra precisamente en los últimos 7 días de la vida de Jesús de Nazaret. En este sentido, ya sobre la obra misma, también todas las habilidades y todos los artistas de la familia Terán que van en escena han de dividirse los papeles, escoger los papeles perfectos para colocar la obra en escena. También nos cuentas detalles sobre eso. ¿A quién encarnas tú, por ejemplo? Y coméntanos cuál fue el reto más interesante, qué personaje fue el más particular de dar cuerpo, de dar vida en esta ópera rock. Sí, bueno, al momento de iniciar con esta aventura en el año 2009 se hizo un pequeño casting entre los que más de alguna manera nos dedicábamos o teníamos el oficio diario del arte. En este caso priorizamos el tema del canto porque en esa época no teníamos tanta experiencia como elenco familiar en la parte actoral. Ahora sí, ahora te puedo decir que ya la tenemos. Son muchos años trabajando, hicimos un pequeño casting. Los papeles se definieron en esa época así. Yo fui Jesús en el 2009, desde el 2009 fui Jesús. Soy Jesús todavía ahora en el 2023. Soy el único miembro de la familia que hasta el día de hoy conserva, digamos, el cuadro protagónico. En esa época, 2009, el cuadro protagónico éramos Jesús, que lo hice yo, Pancho, que hacía de Judas, y mi tía Cristina, que hacía de María Magdalena. Con el pasar de los tiempos, del año anterior, el papel de María Magdalena mudó hacia Mía Terán, que es mi prima. Pancho estuvo con nosotros también la temporada anterior, esa fue nuestra función de Guinness. Y ahora este año tenemos nuevas sorpresas. En el 2023, en esta nueva temporada aquí en Quito, que la empezamos este viernes, tenemos como cuadro protagónico a Mateo Terán, que es Judas, a Jennifer Byron Terán, que es mi prima, que es María Magdalena, y yo estoy de Jesús una vez más en el papel. Entonces ha habido una evolución, cambios del cuadro protagónico muy chéveres, muy importantes, muy divertidos también y muy difíciles de adaptar con el tiempo. Uno de los papeles más bonitos de la obra es justamente el papel del director, que es Juan Carlos. Él hace de Herodes, ha hecho todos estos años de Herodes. Recién en esta nueva temporada va a ver este cambio. Cristina Terán va a ser una especie de Herodes un poco andrógino, una cosa artística muy bonita. Y vamos a ensayar estas nuevas propuestas, estos nuevos colores, digamos así, escénicos, ¿no?
Recordamos a todas las personas conectadas con nosotros por la FM, por la aplicación, la página web, las redes sociales, que al momento tenemos una edición especial de esta revista de cultura de ADN. Ampliamos información acerca del récord Guinness artístico-cultural para la familia ecuatoriana Terán, con su propuesta Los Teranes, que imprimió ya su nombre en los récords Guinness. ¿Sí? Son un total de 36 integrantes de 3 generaciones, 27 adultos, 9 chiquitos, 9 niños, más la participación de un grupo coreográfico de 12 bailarines, una banda en vivo de 7 músicos. El mayor número de miembros familiares en un musical. Llegó acá este reconocimiento a esta familia ecuatoriana. Y conversamos al momento con Martín Terán, con quien damos detalles acerca del viaje, de la propuesta, de las mutaciones, desde que surgió la idea de colocar a toda esta gente, a todo este parche en un solo escenario para poner en escena el musical Jesucristo Superstar, que de hecho se reactiva en la capital de la República desde este viernes 7 de abril en el Teatro San Gabriel, ¿no? Hay funciones los viernes, los sábados a las 8:30 y los domingos a las 18 horas. Tenemos varias fechas, 7, 8, 9, 15, 14, 15 y 16 de abril en la capital de la República. Vamos a colocar luz sobre el viaje de los récords Guinness. Si nos comentas el papeleo, el tiempo que duró la certificación, cuándo se marca la fecha oficial en la que se les otorga el reconocimiento en este importante libro en el que se circulan los logros, tanto más interesantes, importantes y particulares de este nuestro planeta. Bueno, sí, la función Guinness, del intento de Guinness, la hicimos exactamente hace un año, 9 de abril 2022. Tuvimos 2 testigos invitados, representantes de la cultura del país, que dieron fe de que el espectáculo era profesional, de que lo estábamos haciendo enteramente en vivo y de que éramos miembros de una misma familia. A partir de esa función, que fue espectacular porque tuvo una adrenalina increíble, esperamos muchísimo tiempo, realmente esperamos un año. Enviamos el video, que es un video sin editar, con cámara abierta, para que ellos puedan registrar el acontecimiento de alguna manera de principio a fin y puedan dar fe de que en realidad lo hicimos, ¿no? De que estuvimos desde el primer compás hasta el último compás interpretando la famosa ópera rock Jesucristo Superstar, y que somos familiares. A partir de ese envío de ese video nos han pedido partidas de nacimiento, currículums, muchísimos papeles extras que certifican que somos primos, tíos, hermanos, abuelos, sobrinos, hijos, hijas. Y bueno, durante muchísimos meses a veces no teníamos respuesta, no sabíamos si sí, si no, hasta que diciembre del año anterior un poco tuvimos una respuesta sobre un par de papeles más que faltaban, y bueno, ahí tuvimos un nuevo contacto con Guinness, la culpable de todo este papeleo y de toda esta gestión importante a nivel de registros y de pruebas, ¿no? De certificados. Es mi tía Ana Julia, que es la productora del musical. Y finalmente, a enero 5 de 2023, llegó un correo a la dirección de Ana Julia, en donde decía: felicitaciones, acaban de obtener el récord Guinness como el mayor número de miembros de una misma familia en un musical. Así que ese fue un poco nuestro viaje de todo este año. Un poco a veces no voy a decir angustia, pero sí un poco de estrés, porque no sabíamos qué iba a pasar y porque le habíamos invertido muchísimo tiempo y esfuerzo al tema de Guinness. Pero bueno, al final tenemos una linda noticia para el país, porque este es un récord también para la gente, para el Ecuador, que la gente se apropie de
de estos fenómenos que ocurren. Y aquí estamos con este nuevo récord Guinness para el Ecuador. Un tremendo movimiento por parte de la tía productora, porque ciertamente un reconocimiento de esta naturaleza les da un espaldarazo enorme a toda la familia, no solamente con la puesta en escena del musical, sino además con sus trabajos tanto individuales como colectivos, no solamente en este sentido, ¿verdad? Es un gran acierto. Y es que el libro de los récords Guinness es en sí mismo ya un récord, porque en él se imprimen todos los récords importantes del planeta, los logros humanos y también los logros del mundo natural. Y en este caso, esta familia ecuatoriana lo ha logrado luego de este viajecito, que no ha sido poco, ni pequeño, ni corto, ni simple, pero esta familia nos da este gusto a todos los ecuatorianos de saber que tenemos acá un reconocimiento, además el único, el primero en términos artístico-culturales, ¿verdad, Martín? Eso emociona muchísimo. Sí, emociona muchísimo, ha sido un viaje muy, muy interesante que para muchos de nosotros recién empieza. No es el primer récord artístico o cultural del país. Hay un par más por ahí. Yo creo que de pronto bien, ya lo vamos sí a buscar puede bien. ser el primero musical. Creo que sí puede ser el primero musical. Nosotros por eso mismo especificamos que esto es un récord. Somos la familia, somos el elenco familiar escénico musical más grande del mundo. Porque culturalmente ahí tenemos el récord Guinness. Me parece que es un pintor, que es el pintor más rápido del mundo. Es bien, ecuatoriano. Vamos a buscarlo. No sé, vamos a googlearlo. Sí, es una maravilla. No recuerdo su nombre ahora. Pero claro, entra dentro de la cultura. Ahora, de la música, sí, en realidad no te puedo asegurar. Hemos tratado de investigar un poco y no hemos encontrado poco o nada. Entonces, pero creo que de pronto en la parte musical y escénica sí podríamos decir que somos los primeros. Sí, bueno, ya estoy googleando y bueno, eso seguro queda para nuestras transmisiones, para compartirlo con nuestros públicos, porque no solamente nos registran en vivo al momento, sino también en diferido. Mucha gente de distintos puntos, no solamente del mundo, se engancha a la Antena 1 y ciertamente será pues una instancia a contemplar en nuestra programación, que de hecho, amigos, se activa a las 11 de la mañana de lunes a viernes hasta las 13 horas. Esta edición especial en este lunes que hemos activado nos ha permitido registrar el pulso de los Teranes, esta familia que obtuvo el récord Guinness artístico-cultural, siendo el mayor número de miembros familiares justamente en un musical. Vamos a quedarnos nosotros al despedirnos, Martín, te comento, con registro audiovisual de sus presentaciones, no sin antes invitar a las personas que se encuentran en Quito, que viajarán para Quito en estas fechas 7, 8 y 9, 14, 15 y 16, que tendremos la presentación con los Teranes de este musical, Jesucristo Superstar. Ya habiendo paseado brevemente por tantas instancias sobre la familia, sobre su quehacer, sobre la puesta en escena, y también conocer un poquito acerca de los nuevos ajustes que se han hecho al musical para estas nuevas presentaciones en el Teatro San Gabriel en Quito. Martín, más que acertado el tiempo, ¿no? Semana Santa, para presentar este musical tan querido por América Latina entera, por el mundo en realidad. Una reflexión ya propia, no solamente desde la familiaridad del quehacer como músico, como director musical, como ser humano, como ecuatoriano, el arte pertinente para un tiempo político, social, cultural, económico como este en el país. ¿Qué puede permitirnos? ¿Qué tipo de aliciente? ¿Qué tipo de recurso puede ser el arte musical, teatral, para nosotros hoy por hoy?
te veo y me lleno un poco de esperanza y de ilusión con tus palabras por lo que me estás dejando un poco decir, lo que voy a decir a continuación. Te agradezco muchísimo por eso, de verdad. Sí, vivimos una época explosiva, convulsionada, complicada, con tantos, hay tantos altibajos en nuestro día a día, sociales, económicos, que creo que para nosotros los artistas y para nuestro público, pisar el teatro y vivir el arte y olvidarnos todo por 2 horas o por un día, en nuestro caso, cuando tenemos montajes, es realmente refrescante y también es un regalo porque nos olvidamos de todo esto negativo que nos envuelve lastimosamente como ecuatorianos hoy por hoy, y entramos en un mundo mágico, en un mundo de luces, de humo, de música, de canto, de baile, y creo que por un momento todo está bien. Y es hermosísimo sentir eso, y nosotros queremos regalarles también eso, que por un momento todo esté bien, que por un momento en el teatro, en una historia maravillosa de un hombre, seguramente el hombre más importante de la historia contemporánea de la humanidad, todo esté bien, que la gente venga a empaparse de este arte, de este corazón que ponemos en el escenario, y que se olvide un poco de los problemas, porque seguro necesitamos todos esta frescura que nos da el arte. Así que les esperamos en el teatro para que vengan a olvidarse de todo y enterarse un poco de que el Ecuador no solo es corrupción, de que el Ecuador no solo es dramas, de que el Ecuador no solo es política, sino que también es arte. Así que nos vemos en el Teatro San Gabriel, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de abril, en esta Semana Santa que puede ser muy linda. Vengan a disfrutar con nosotros de nuestro récord Guinness, que es suyo también, y a sentirse orgullosos de estos pocos momentos que podemos generar juntos, para tener un Ecuador un poco más humano y más pacífico también, ¿no? Sin nada más por decir, te agradezco mucho la presencia. Saludos a todos los vinculados con el proceso. Hemos ampliado información desde esta revista de cultura sobre, sí, el hito, la ganancia, el reconocimiento de la familia ecuatoriana Terán, por su ingreso al libro de los récords Guinness. Los Teranes han sido reconocidos como el mayor número de miembros familiares en un musical. Esta noticia artístico-cultural nos ocupó el día de hoy. Tenemos apenas pocos minutos para un cuarto y último giro. Esperamos siempre nos permita ser buena compañía. 90.5 al sur del Ecuador y en el mundo por antena1.com. Hasta acá nos acompañó Martín Terán, miembro de este gran elenco sobre el cual hemos ampliado información el día de hoy. Dime que si creo en ti me puedes salvar. Cristo, yo te quiero, me quieres mirar. Dime que si creo en Dios me puedes salvar. Si tú quieres Cristo, yo iré a tu reino. No permitas, oh Jesús, que vaya al infierno. Cristo, ¿qué más pruebas necesitas de tu fuerza sobre esta mundo? Si el poder de Roma aniquilas, podrás salvarnos de la esclavitud. ¡Wow! Cristo, yo te quiero, necesito cantar. Dime que si creo en ti, me puedes salvar. Me puedes salvar.
harían cualquier cosa por ti, dispuestos incluso a morir, al menos unos 30,000, siempre te están escuchando. Diles que a Roma hay que odiar. Tú tendrás mucho más poder y nosotros un hogar. Tú tendrás poder y gloria. Poder y gloria. Por siempre, por siempre, por siempre. Por siempre y siempre. Tú tendrás poder y gloria. Poder y gloria. Por los siglos de los siglos, amén. Por siempre y siempre. Tú tendrás poder y gloria. Poder y gloria. Por siempre, por siempre, por siempre. Por siempre y siempre. Tú tendrás poder y gloria. Poder y gloria. Por los siglos de los siglos, amén. Por siempre y siempre. Tú tendrás poder y gloria. Gloria. Por siempre, por siempre, por siempre, amén. Códigos de creación humana. El pulso humano creativo. ADN, Revista Cultural Matutina. Ya regresamos con más de ADN, Magazine Cultural Matutino por Antena 1. Con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, La Caída, editorial.